Desde hace más de 2000 años, millones de personas en todo el mundo han encontrado esperanza, sentido y transformación en una sola figura: Jesús de Nazaret. Sus palabras han cruzado fronteras, sus acciones han marcado culturas, y su vida ha dividido la historia en un antes y un después. Pero ¿quién fue realmente Jesús? ¿Qué nos dicen los evangelios sobre él? ¿Y qué dice la historia fuera de la Biblia? En este video largo vamos a explorar esas dos dimensiones. Por un lado, lo que nos transmiten los evangelios, que son la base de la fe cristiana, y por el otro, lo que dicen los registros históricos independientes. Analizaremos cómo se presenta Jesús en los 4 evangelios, qué tipo de mensaje proclamó, qué impacto tuvo, y cómo lo ven incluso aquellos que no comparten la fe cristiana, pero reconocen su huella en la historia de la humanidad. Este no es un video para imponer creencias, sino para reflexionar con profundidad. Porque si Jesús realmente vivió, habló, actuó y murió como lo narran los evangelios, entonces todos debemos prestar atención a lo que enseñó. Y si además la historia lo confirma, la pregunta más importante no es solo quién fue, sino ¿qué hacemos hoy con ese mensaje? ¿Qué dicen los evangelios? Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los textos más antiguos y completos que tenemos sobre la vida de Jesús. No son biografías al estilo moderno, sino relatos teológicos e históricos que buscan mostrar quién es Jesús, qué hizo, qué enseñó y por qué importa. El Evangelio según Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Desde el inicio, conecta su nacimiento con las profecías del Antiguo Testamento. Su genealogía lo une con Abraham y David, figuras centrales para los judíos. Jesús para Mateo es el nuevo Moisés. Sube a un monte para dar una nueva ley, enseña con autoridad y libera a su pueblo, no de Egipto, sino del pecado. En este evangelio encontramos el famoso Sermón del Monte, donde Jesús proclama las bienaventuranzas, habla del amor al enemigo y lleva la ley a su cumplimiento más profundo. También es en Mateo donde vemos una fuerte confrontación con los fariseos y una constante invitación al arrepentimiento, a la humildad y a la fe. El Evangelio según Marcos es el más corto y directo. Es también el más antiguo de los 4. Jesús aparece como el Hijo de Dios en acción. Hay urgencia en su relato. Todo ocurre inmediatamente. Jesús sana, expulsa demonios, calma tormentas y llama a los discípulos con poder. Pero también guarda un misterio. Muchas veces, después de hacer un milagro, dice a los presentes que no lo cuenten. Este secreto mesiánico es una característica especial de Marcos. Aquí Jesús es el siervo sufriente, el que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Su muerte en la cruz no es un accidente, sino el clímax de su misión. Y aunque su resurrección está anunciada, el final original del Evangelio deja a los testigos temblando, asombrados y en silencio. Un final que nos deja a nosotros la decisión. ¿Cómo responderemos? El Evangelio según Lucas es el Evangelio del detalle y la compasión. Fue escrito por un médico y se nota su interés por los marginados. Mujeres, pobres, pecadores, samaritanos. Jesús en Lucas se sienta a la mesa con publicanos, toca a los impuros y cuenta parábolas llenas de misericordia, como la del hijo pródigo, el buen samaritano y la oveja perdida. Lucas también nos da una visión amplia. Empieza con los anuncios a Zacarías y María, incluye cánticos proféticos y termina con una visión del Cristo resucitado que camina con sus discípulos hasta que sus corazones arden al reconocerlo. Jesús aquí es el Salvador universal, el que trae buenas noticias para todos. El Evangelio según Juan es diferente a los otros 3. Es más teológico, más profundo y simbólico. No empieza con el nacimiento de Jesús, sino con su preexistencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús en Juan es la luz del mundo,
el pan de vida, la vid verdadera, el buen pastor. Cada milagro es un signo que revela algo de su identidad divina. El corazón de Juan está en la relación entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y sus discípulos. Aquí encontramos momentos íntimos, como el lavatorio de pies, las largas enseñanzas antes de su arresto y su oración por la unidad de los creyentes. Jesús muere sabiendo que todo se ha cumplido y resucita para encontrarse con María Magdalena, con Tomás y con Pedro, restaurando y enviando. ¿Qué dice la historia? Más allá de los evangelios, ¿qué otras evidencias tenemos de que Jesús existió? ¿Qué dicen las fuentes históricas que no pertenecen al cristianismo? ¿Qué opinan los expertos seculares? Jesús, en fuentes no cristianas primero, es importante aclarar algo. Hoy en día la mayoría de los historiadores, creyentes o no, afirman que Jesús de Nazaret fue una figura histórica real. Hay un consenso amplio de que existió. Fue un predicador judío y murió crucificado en Jerusalén bajo Poncio Pilato. Flavio Josefo I, de los testimonios más citados, es el de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. En su obra Antigüedades judías, hace referencia a Jesús. Aunque se discute si parte del texto fue modificado por copistas cristianos, muchos estudiosos creen que al menos una parte es auténtica. Josefo menciona a Jesús llamado el Cristo y habla de su muerte a manos de Pilato. Tácito, el historiador romano Tácito, en sus Anales, escribe sobre el incendio de Roma y cómo Nerón culpó a los cristianos. Menciona a Cristo, que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito no tenía simpatía por los cristianos, lo cual hace su testimonio más creíble desde una perspectiva crítica. Plinio, el joven, gobernador romano, escribió al emperador Trajano preguntando qué hacer con los cristianos. Describe que estos se reunían para cantar himnos a Cristo como a un Dios, mostrando que ya en el siglo I había una comunidad activa que adoraba a Jesús. Otros textos, también hay menciones indirectas en autores como Suetonio, Luciano de Samosata y el Talmud judío. Aunque no todos son favorables, confirman que Jesús era conocido, que tenía seguidores y que fue crucificado. Coincidencias y tensiones entre fe e historialo, que nos dice la historia, encaja en lo esencial con los evangelios. Jesús fue un predicador judío del siglo I, tuvo discípulos, predicó sobre el reino de Dios, hizo señales, fue crucificado bajo autoridad romana y dejó un movimiento que creció exponencialmente después de su muerte. Donde empiezan las diferencias es en la interpretación. Para los historiadores, la resurrección no es algo que pueda probarse con métodos científicos, pero lo que sí pueden afirmar es que los discípulos realmente creyeron que Jesús resucitó. Su transformación, su valentía y su testimonio cambiaron el mundo. Desde la fe, lo que la historia no puede explicar es precisamente lo más importante: el vacío del sepulcro, las apariciones del resucitado y el poder transformador de su espíritu. Ahí es donde entra la experiencia personal, el testimonio vivo y el llamado a creer. La importancia de la fe ante la evidencia. Evidencia histórica puede ayudarnos a ver que la fe no es un salto al vacío, sino una respuesta razonable a una figura real con impacto real. Pero la fe no se queda en la cabeza, sino que toca el corazón. Es un encuentro. Creer en Jesús no es solo aceptar que existió, sino responder a su llamado: sígueme. Es abrirse a su perdón, a su gracia y a su presencia hoy. Porque lo más sorprendente de Jesús no es solo lo que hizo hace 2000 años, sino lo que sigue haciendo hoy en la vida de millones de personas. ¿Y tú qué dices? Jesús preguntó una vez a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta central de la vida. Los evangelios responden: es el Hijo de Dios, el Salvador, el que vino a dar su vida por amor. La historia responde: existió, fue crucificado y cambió el mundo. Pero falta una respuesta más, la tuya. ¿Quién es Jesús para ti?
¿Solo un personaje interesante? ¿Un maestro moral? ¿O el Señor y Salvador de tu vida? Hoy, después de 1910, todo lo que hemos visto, quiero invitarte a hacer una pausa, a mirar tu corazón. Tal vez llevas años oyendo de Jesús, pero aún no has dado el paso de confiar en Él. O quizás lo conociste, pero te alejaste. Hoy puede ser el comienzo de una nueva historia. Jesús sigue llamando, sigue perdonando, sigue transformando vidas. No necesitas entenderlo todo, solo dar un paso de fe. Él hará el resto. Si quieres, ora conmigo. Señor Jesús, creo que viniste al mundo por amor, muriste por mí y resucitaste para darme vida nueva. Hoy te abro mi corazón. Perdóname, cámbiame, guíame. Desde ahora quiero seguirte. Amén.